La mayor parte de cosas, hermanos, que son creadas por los seres humanos, siempre se hacen y se crean con un propósito en específico, con un fin en específico, con una misión en específico. Por ejemplo, los seres humanos a lo largo de muchos años han venido desarrollando la tecnología. No solamente la tecnología, sino que han venido desarrollando muchos aparatos, muchos medios, muchos recursos, que todos ellos han sido creados con una misión, con un objetivo y con un propósito. Por ejemplo, si habláramos de el caso de los vehículos, una de las misiones de los vehículos fue una idea de Henry Ford, que los vehículos hace algunos años, cuando fueron creados, eran inaccesibles para todo público. Para que lo podamos entender, es como que usted quiera ir a la luna ahora. Ahora anda un promedio de unos $80 millones. Un viaje a la luna. Entonces creo que son como unos 10 millonarios que han ido. Entonces es algo inaccesible. Entonces así eran los vehículos cuando fueron creados. Era algo inaccesible para las poblaciones. Entonces Henry Ford, él dijo que empezó a pensar cómo los automóviles podían ser accesibles a las masas. Entonces de esa forma fue creando un sistema y un mecanismo para poder abaratar los costos de producción de los vehículos. Y entonces pasaba noches enteras pensando cómo poder reducir los costos del acero, que es el que se ocupa en los automóviles, y toda la materia prima que se ocupa, hasta que logró desarrollar un vehículo que fuera muy económico y que fuera accesible a las masas. Entonces, de esa forma se fue como sistematizando el objetivo. Y el objetivo de él y la misión era de que no solo fuera el transporte para la minoría, sino que las masas pudieran transportarse de un lugar A a un punto B. Entonces la idea era de que eso que no solamente solo podían gozar algunas personas, entonces que todo el mundo pudiera hacer lo mismo también. Entonces usted va viendo ahí el objetivo, la misión, el propósito, el que podamos movernos de un lugar a otro. Ahora, ya en la práctica, por ejemplo, en el caso de los vehículos, usted ve que ya han perdido el propósito inicial de transportarse de un lugar a otro. Por ejemplo, la misión y el objetivo se ha perdido rotundamente. Ahora la gente usa un vehículo para plantearle a otra persona. Entonces, quieren determinada marca para andar planteando. Y entonces cuando usted ve ese tipo de situaciones ya normalizadas en el ambiente, y entonces la gente le dice, mira, ¿qué marca de carro tenés? Entonces cuando usted ve todo eso y ya está normalizado, el que entiende dice, esto ya perdió su propósito inicial. Ya ahora la idea es plantearle al otro. O sea, ya no es el transportarse, ya eso quedó en un segundo plano. Entonces las cosas en su origen van perdiendo su misión y su objetivo. Entonces cuando alguien tiene su carro viejo, la gente hasta lo ve mal. Imagínense que a qué nivel de estupidez se llega en la vida. O sea,
de estupidez, porque literalmente, ¿por qué tengo que ver mal yo a alguien que el carro se le anda cayendo? Pues, o sea, eso no tiene nada que ver. Si él lo que quiere es no caminar de aquí a Guatemala, y entonces no tiene nada que ver, lo que quiere es moverse, pues. Pero usted ve la sociedad como ha perdido los objetivos, ha perdido la misión. Entonces, por eso es que ese tipo de situaciones nos impulsan a tener un buen carro, a que el carro se vea bien, a que sea de último modelo, a que sea de determinada marca. Pero son objetivos perdidos totalmente, porque el único objetivo es el poder llegar lo más rápido posible de un punto A a un punto B. Sencillo, nada más. Entonces las cosas, como le digo, van perdiendo su misión y van perdiendo su objetivo. Entonces, por ejemplo, el caso del Internet. El Internet fue descubierto hace muchos años, incluso para la Segunda Guerra Mundial. Esta era una arma secreta de Estados Unidos que mientras todo mundo tenía que mandarse cartas, entonces Estados Unidos había dotado a su ejército del Internet, que es una red. Entonces ellos, mientras el otro tenía que enviar la carta, ellos mandaban un correo y ya no había necesidad de llegar puntualmente. Entonces, pero a partir de entonces, ellos tomaron la decisión de que ya no fuera exclusivo del ejército de ellos, sino que ya esto pudiera, la población mundial pudiera ocuparlo. Pero en su origen era una arma de guerra estratégica para poderse comunicar, y eso fue lo que le dio una total ventaja a muchos ejércitos que podían usar este tipo de arma de comunicación. Entonces ahí usted va viendo que ahora nosotros lo usemos para ver televisión, que ahora usted lo use en la computadora, ya ese es otro pisto, ya esa es otra cosa. Yo me recuerdo hace algunos años, hace algunas décadas, que las computadoras no traían internet, literalmente. A usted le vendían la computadora, el vivo cajón. O sea, eso era todo. Pero a medida fue transcurriendo el tiempo, se le fue incorporando. Ahora usted puede analizar cómo está todo esto. Ahora, eso es que como hay que analizar si ya no perdió el objetivo, si a esto ya no perdió la misión, si a esto ya no perdió el propósito inicial. Entonces ahí usted va viendo cómo las cosas se van degradando a medida que van pasando el tiempo. Y así podemos ir enumerando cada una de las situaciones que los seres humanos han creado producto de la sabiduría de Dios con un propósito en específico. Ahora, cuando trasladamos esta idea no solamente a las cosas creadas por el ser humano, sino que también a las cosas creadas por Dios, que es el ser humano, entonces recuérdese que el ser humano tiene un propósito inicial, tiene una misión inicial. Y dentro del propósito inicial y de la misión inicial es que ese ser humano fuera eterno. Ese ser humano pudiera gozar de una vida eterna. Por eso es que nosotros nos resistimos. ¿Por qué nos da miedo la muerte? Nos da miedo la muerte porque el propósito inicial, la misión inicial, el ser humano no fue creado para la muerte. El ser humano fue creado para vivir en una eternidad. Y entonces por eso es que nadie quiere morirse. Por eso es que nadie levanta la mano para morirse, porque nuestra misión y nuestro objetivo nunca fuimos diseñados para morir. Por darles un ejemplo, el caso de Adán. En el jardín del Edén, podríamos ponerle que Adán vivió 3,000 años, vivió 5,000 años, 10,000 años, 20,000 años. O sea, podríamos ser muy amplios para hablar de los miles de años que vivió Adán en el jardín del Edén. O sea, el tiempo empieza a contarle y la muerte empieza a venir a partir de que le falla. Pero Adán pudo haber vivido 2,000 años, porque no fue hecho para morir. Entonces usted va viendo cómo el ser humano
tiene un propósito, tiene una misión. El otro propósito del ser humano es que fue para glorificar a Dios. El otro propósito del ser humano es que fue para alabar a Dios. Entonces usted va viendo cómo ese propósito y esa misión inicial se ha venido perdiendo rotundamente, a tal grado de que de las 24 horas, de los 365 días del año que nosotros gozamos de vida, analice su vida. ¿Cuánto de este tiempo usted dedica a la misión y al objetivo inicial de Dios para la vida del ser humano? Y es ahí en donde no es malo trabajar, no es malo desvelarse trabajando, no es malo, es bueno, pero toda vez y cuando no se pierda la misión, no se pierda el objetivo. Entonces, por eso es que ya aquella persona materializada, ya aquella persona que está embebida en los negocios completamente, ya aquella persona que no tiene tiempo para las cosas de Dios, ya es una persona que perdió el propósito inicial de Dios, que es alabar su nombre, glorificarlo a Él. Entonces, por esa razón es que el ser humano constantemente debe de estar analizando si no nos hemos desviado del propósito inicial. Por ejemplo, acá leíamos en el capítulo número 6, del libro de Salmos, leíamos acá que el salmista está implorándole al Señor, a Jehová. Le está diciendo: Señor, no me castigues con tu ira y ten misericordia de mí. O sea, el salmista ya en este contexto había perdido el propósito inicial. Usted sabe que David se había alejado, no solamente se había alejado, sino que estaba enrumbado en un área distinta al propósito inicial de Dios. Había cometido ciertas desviaciones, ciertos pecados, y eso lo llevaba a él a verse desviado del propósito de Dios. Entonces es acá en donde el salmista le dice a nada menos que al Señor: no me castigues con tu ira. Ahora, esta es la situación que lo que quiero que entendamos esta tarde. Todas las cosas, cuando pierden el propósito, necesitan enrumbarse. Entonces la situación es que cuando el salmista había perdido ese propósito inicial, había perdido esa misión oficial de parte de Dios, entonces Dios tiene que aparecer en la vida de él. Y no solamente aparecer, sino que aparecer con disciplina. Por eso es que usted ve acá que el salmista empieza a implorarle, a pedirle perdón a Dios, al Señor, y le dice que tenga misericordia de él porque está enfermo y que no lo castigue con su ira. Él sabía que como se había perdido ese propósito inicial, entonces había que enrumbarlo a través de la disciplina de Dios. Por eso es que siempre hay que tener mucho cuidado en la vida. Por ejemplo, usted sabe que el salmista David había perdido el propósito porque había empezado a cometer una serie de pecados que lo habían llevado a desviarse de ese propósito de Dios que Dios tenía para él. Entonces, pero Dios no se quedó de brazos cruzados, porque él supuestamente nadie sabía. Pero Dios viene y le envía a un profeta y le envía a decirle: mira, esto y esto está pasando contigo, con tu vida. Entonces, como está pasando esto con tu vida, ¿qué pensás? Y él mismo emitió su propia sentencia. Y es ahí en donde empieza la situación difícil para David, que Dios empieza, como es hijo, empieza a disciplinarlo para que enrumbe su vida. Y usted ve la disciplina de Dios que viene para David. Sus hijos se le rebelan. Una de las cosas más difíciles para un padre, para una familia, ha de ser que el mayor enemigo que usted pueda tener sea su hijo. Que su hijo ande viendo cómo lo mata, que su hijo ande viendo cómo le da una su pastilla para quedarse con la herencia, que su hijo sea su peor enemigo, que su hijo no lo pueda ni ver, una de las cosas más difíciles,
Una cosa es tener un enemigo afuera y otra cosa es tener un enemigo adentro de la casa, y que dentro de la misma casa ese hijo sea su propia sangre y sea su propio hijo. Ese es otro pisto. Pero usted vea la disciplina que viene de parte de Dios a David, que dentro de sus propios hijos empiezan a rebelarse contra él, a quitarle el reino. Y usted ve a aquel hombre queriendo evitar matarlos, aquel hombre queriendo evitar hacerles un daño. O sea, póngase a pensar, matar a su propio hijo. O sea, era una cosa tremenda, situación difícil. Y no solamente eso, sino que empiezan a agarrar sus concubinas y empiezan públicamente, para que lo entendamos, en las casas de David. David tenía muchos palacios y muchas casas. Algunas las enumera la Biblia, otras no. Pero dentro de los inmuebles que tenía David, sus hijos lo que hacían era agarraban las mujeres con las que él había estado, que había tenido un enlace emocional, las agarraba y públicamente para que lo entendamos, para como que se vaya usted a Plaza Mundo o a Walmart, y públicamente se acostaba con ellas para que públicamente todo el mundo se diera cuenta. Entonces, cuando todo el mundo, el pueblo, pasaba y veían al hijo de David acostándose públicamente con las esposas de su papá, todo el mundo, era un escándalo completo. No solamente lo quería matar, sino que hacía atrocidades. Y todo esto había venido porque David había perdido el propósito inicial. Vea qué delicado es esto. Y entonces David empieza a llorar, empieza a implorar y empieza a decirle al Señor: no me castigues con tu ira, ten misericordia de mí. Una de las cosas que uno siempre constantemente debe estar revisando es no haberse perdido el propósito por el cual usted y yo estamos vivos. Les voy a contar un caso de tantos que han habido acá. Me recuerdo de una ocasión de una hermana, creo que era, sí, una hermana que le dio cáncer. Cáncer es tan común en nuestra sociedad, un cáncer terminal. Pero resulta que ese cáncer le fue avanzando y llegó a la etapa terminal. Pero milagrosamente, ya en esa etapa en donde la iban a enterrar, milagrosamente, entonces Dios revirtió aquella situación y la hermana fue sana. Entonces, esta hermana, al darse cuenta de lo que Dios había hecho, ahí hizo una promesa. Y dijo que ella quería, había un ministerio aquí en la iglesia que no existía. Y entonces ahí, cuando ella se dio cuenta que Dios le había sanado de cáncer, ya cuando le iban a enterrar, ya le habían mandado a la providencia para que muriera. Entonces ahí ella exteriorizó y dijo: hermano, yo lo que quiero es empezar este ministerio y me voy a dedicar a él fervientemente, así y así y así. Y entonces el pastor lo que dijo fue: sí, está bien, dijo, está bien, hermano. O sea, ¿qué le puedo decir? Para no cansarle, sucedió que Dios la levantó al hermano. Entonces el hermano empezó a venir, más la emoción de que Dios te sane de una situación de estas. Pero para no cansarle, no se volvió a acercar, no volvió a decir: miren, yo hice esta promesa. Todo quedó ahí. Como dicen, promesas de alcoba, se llaman esas. Que esas solo el que está en medio de la muerte
se da cuenta, vea, este prometió esto y este prometió. Ahí nadie más puede, solo los que estaban ahí a la hora de morirse pueden decir, sí, la hermana dijo que iba a darle con todo. Vea. Bueno, pasó. Y entonces yo creo, no recuerdo si ella tenía una tortillería. Y entonces dijo, a seguir echando tortilla. Para no cansarle. A los 2 años le brotó, se fue de la iglesia y por allá la enterraron. Así de sencillo. No le quiero meter miedo con esto. Lo que yo le estoy explicando es el propósito inicial. Es que uno tiene que tener claro por qué está vivo. Usted tiene que tener claro por qué no se murió en la pandemia. Usted tiene que tener claro por qué Dios le ha alargado la vida. Y entonces analicemos ese caso. ¿Será de que Dios la sanó de cáncer para que siguiera echando tortillas? ¿Cuánto puede ganar alguien echando tortillas? $10. Yo creo que en una situación de eso, yo creo que es de enfrentarse a la realidad. Mire, yo este día iba a morir, este mes iba a morir. Así que, no sé, yo digo que debería de haber venido donde el pastor y decirle, mire, hermano, fíjese, ¿qué me recomienda? Yo voy a echar tortillas de 8 a 12, pero de la 1 de la tarde porque necesito ver de qué me mantengo, de la 1 a las 8 de la noche yo le voy a servir a Dios y aquí estoy, dígame qué hago, tipo Samuel, pues. ¿Se recuerdan del caso de Samuel? Era alguien que lo habían, ¿cómo se dice? Lo habían encomendado a Dios. El propósito de Samuel, ¿cuál había sido? Vea que el propósito de Samuel, su mamá había hecho una promesa. Entonces yo pienso que alguien que tenga una experiencia de esta, que Dios lo ha sanado de SIDA. En este ministerio yo he visto a muchas personas en etapa terminal que Dios las ha levantado de SIDA, pero no están acá, no están en otra iglesia, andan vendiendo, andan trabajando como que nada ha pasado. Usted que me escucha, como que nada pasó. Y ya pasó 1 año, ya pasó 2 años, ya pasó 3 años, y alguien dice, y se puede decir, ya pasaron 5 años. El problema es que cuando Dios se enfoca, cuando pone ese ojo, muchas veces ya no hay segundas oportunidades, ni terceras. Muchas veces, ¡pum!, de un solo, se murió. ¿Y qué pasó? Dice uno. Entonces, uno tiene que entender cuál es el propósito de su vida. ¿Por qué está aquí? ¿Por qué está usted aquí? ¿Por qué está en el evangelio? ¿Por qué está en una iglesia? ¿Por qué es seguidor de Dios? Entonces, el salmista había entendido que le había caído en la disciplina de Dios y había empezado la disciplina de Dios a golpearlo, a enderezarlo para que enrumbara el propósito de Dios. Y por eso es que empieza él ahí a implorarle. Por eso es que ahí empieza él: no me castigues con tu ira, no me reprendas con tu enojo, porque en esos momentos ya es un momento caótico y difícil. O sea, yo lo que quiero es que usted revise su propósito. El mío es muy distinto al suyo. El de la hermana es muy distinto al que está el de la par. El otro está muy distinto. Cada quien tiene un propósito inicial distinto completamente. No le puedo decir que el mío es el suyo, ni usted puede asociar el mío con el suyo. Usted tiene un propósito por el cual el Señor lo sacó de la droga, el Señor lo sacó del adulterio, el Señor lo liberó de esa esclavitud.
O sea, hay un propósito. Entonces yo esta tarde lo que le imploro es, no se haga el de los panes. No se haga el loco. Yo le puedo decir, siga siendo de loco, pero el problema es de que tarde o temprano Dios va a enrumbarlo con el propósito de él. Y no le va a gustar. Porque usted ve lo que le pasó a David. Entonces uno debe de entender cuál es ese propósito. Por ejemplo, el caso de Saúl en la Biblia. Usted puede analizar el caso de Saúl. Saúl, ¿cuál fue uno de los errores de Saúl? Uno de los grandes errores de Saúl es que él pensó que Dios lo había puesto. ¿Quién puso a Saúl? El pueblo. O sea, ¿por qué pusieron a Saúl? Dicen que lo pusieron por su belleza, por su estatura, porque era el más alto, el bonito, el hombre de guerra. Entonces por eso lo pusieron, pero Dios no lo puso. ¿Aló? Dios no lo puso. Fue el pueblo el que lo puso. Pero el tipo, usted ve que ya como dicen en el poder, ya en el gobierno, él empezó a olvidarse de que Dios no lo había puesto. Quien lo había puesto era el pueblo. Entonces, cuando uno se da cuenta de esta situación, entonces con más o sea, el pueblo lo pone a Saúl en un puesto que no es del pueblo. Un puesto como un rey, ¿de quién es? Son de Dios los puestos, porque él dice que él pone reyes y él quita reyes. Entonces esos puestos son de Dios. O sea, para que lo entendamos, pues esas plazas son de Dios. Entonces, pero el pueblo democráticamente agarra a alguien del pueblo y lo ponen en un lugar, en una plaza que es de Dios. Entonces, si yo estoy siendo un rey de un país que me eligió el pueblo, pero Dios no me eligió, entonces ¿qué tendría que hacer? Apegarme a aquel, al poderoso. Y entonces decirle, mire, señor rey, ¿qué quiere? ¿Cómo quiere que le haga los mandados? ¿Cómo quiere que le ejecute las órdenes? Y entonces usted ve que viene el Señor y le dice, mira, necesito que vayas a tal parte y me mates los niños, me mates a todo, y viene el tipo, en su mente empieza a meterle criterios a Dios. Mire, una de las cosas que yo siento rico, ¿sabe qué es? Cuando la persona es enviada, cuando la persona le envían. ¿Qué significa eso? O sea, cuando a usted lo envían, cuando su jefe usted le diga, mire, vaya a decirle a fulano que se mueva de ahí. Usted va como que del interior, es que lleva la misión, lleva el propósito. Entonces, es bien fácil. Ahí no hay como, le voy a decir esto, ahí no hay como sentimientos encontrados. O sea, no hay un sentimiento encontrado. Porque, se lo voy a poner así. El dueño de la empresa le llama a usted ahora en la noche y le dice, mira, necesito que le dé fuego a la empresa. Dale fuego, aquí está el fuego, ahorita te lo mando y me le da fuego a todo y no me dejes nada. ¿Y por qué usted a cuenta de que usted le va a estar diciendo, mira, no quiero que le dé fuego porque aquí hay un montón de empleados? ¿A cuenta de qué? Si no es de él, pues. No sé si me voy a entender. O sea, ahí no tienen una discusión. Usted puede tener un criterio distinto. Mira, se van a perder los empleos. ¿Qué va a pasar? O sea, no se complique. Dele fuego, pues. O sea, así de sencillo. O sea, el dueño de la empresa, que es Dios, le dice, mira, anda, matame a este y no me dejes a nadie. Vaya, está bien. ¿Cómo crees que le dé? Sencillo. Pero usted ve que empieza Saúl
Saúl a tener su criterio, a este no, a este sí, aquí, mira, vamos a hacer un holocausto, cuando ese no lo había puesto, se lo echó de enemigo. Le quitaron el rey. Es que uno debe entender en qué cosas tiene opinión y en qué cosas no tiene opinión. Así de sencillo. Eso uno lo tiene que tener bien claro. En qué cosas uno tiene opinión y en qué cosas no tiene opinión. Entonces, Saúl tenía que tener claro que en eso no tenía opinión él. Ahora, cuando ya en la Biblia nos muestra el contexto, porque alguien puede decir, ¿por qué Dios mató a estos niños y esta cosa? Cuando vemos el contexto de todo eso, tenga la razón Dios o no la tenga, yo no tengo por qué altercar. Simplemente a mí me han mandado a hacer eso y yo se lo voy a hacer tal. Mire, con una libretita, usted agarra la libretita, ¿a quién quiere que le dé? A este, vaya, lo anota. Y usted mire, después que termina la ejecución, agarra la libretita. Y usted se presenta, hecho el trabajito tal como usted me lo pidió. Pero usted ve que Saúl empezó a hacer el checklist de su opinión. Ese es uno de los grandes problemas. Entonces uno tiene que entender cuál es la misión, cuál es su objetivo, por qué está vivo, por qué no está vivo. O sea, porque cuando la persona pierde la misión y el objetivo, entonces viene la disciplina de Dios. ¿Cómo viene esa disciplina? Aparece. Entonces, por eso es que, por esa razón es que uno debe de enrumbarse siempre al objetivo. ¿Por qué se ataca tanto el modelo tradicional de la iglesia? El modelo tradicional se ha venido atacando. ¿Por qué razón? Porque el modelo tradicional, para poder mantener la iglesia llena o con gente, entonces, vale, se lo voy a poner así, vale, usted es el pastor, entonces usted tiene 50 gentes y usted dice, ay, se me van a ir la gente, o ¿cómo puedo hacer para tener estos 50 y que no se me vaya ninguno? Por ejemplo, usted ya es el pastor y entonces usted dice, ¿cómo hago? Y usted empieza a cranear y dice, entonces lo que voy a hacer es que a este lo voy a poner a predicar ahora, a este lo voy a poner a dirigir. Eso es lo que hace la iglesia tradicional. Entonces, cuando usted va a un culto, es tediosísimo porque ahora le vamos a dar unas palabritas a fulano, ahora las palabritas al otro, y ahora, usted que vino allá, venga, hoy va a predicar. Entonces, totalmente desenfocados de la misión y del objetivo. ¿Aló? Démosles un fuerte aplauso al Señor esta tarde. Entonces, vea cómo se puede perder el objetivo. Y entonces usted dice, yo tengo un montón de hermanos y los logro mantener con esto. Sí, los va a lograr mantener, pero perdido del objetivo. ¿Cuál es el objetivo y la misión del evangelio del Señor? ¿Cuál es? Eso tiene que tenerlo usted claro. La misión y el objetivo del evangelio es hacernos ya no pescadores, hacernos pescadores de hombres, de gente, para el evangelio. O sea, el objetivo no es vestirnos bien, que aquí, que allá. Esa es la forma para que lo entendamos. El objetivo del evangelio es ir y predicar a toda criatura. ¿El qué? Que yo soy guapo. No,
que Cristo es el Señor y que Él resucitó de los muertos y ahora el ser humano tiene esperanza para sus pecados. Ese es el objetivo. Entonces cuando viene alguien y le dice, mire, ahora usted predique, mire, ahora usted haga esto, mire, ahora vamos a traer el payaso tal, perdido del objetivo inicial. Entonces por esa razón es que alguien que está dentro del evangelio tiene que en alto o en alguna medida tiene que estar cumpliendo el objetivo. Porque esa es la misión. En otras palabras, se lo voy a poner así. Si usted tiene una empresa, esa empresa, por ejemplo, la mayoría de empresas, todos los empleados, nadie quiere ser vendedor. ¿Y por qué nadie quiere ser vendedor? Porque le tiran la puerta, le dicen que no sé qué, esto y lo. Entonces todo el mundo, los pobres vendedores en la empresa, si son uno o dos, a veces uno o dos vendedores mantienen una empresa de 100 empleados. Y esos pobres tienen la gran presión y esos andan viendo por todos lados, vendiendo, mire, y andan tarjetas y tienen esta página y tienen esto, porque esos saben que si no llegan a la meta, ¿qué va a pasar? La empresa se viene abajo y todos los que están detrás se vienen abajo. Entonces todo el mundo se esconde. Entonces a mí me da risa porque en las empresas la gente dice, no, deme una escoba y empiezan a barrer. Perdidos. Y no, a mí déme un trapeador y dicen a trapear. Y el otro dice, a mí déjeme aquí, yo voy a estar pendiente de esto. Perdidos. No, yo voy a ser la secretaria, dice alguien. Y dice, yo voy a contestar el teléfono. Y ni lo hace bien. Y entonces, perdidos totalmente. Entonces todo el mundo anda escondiéndose porque nadie quiere ir a vender. Nadie quiere ir a vender. Porque cuando la gente va a vender, ¿qué pasa? Le tiran la puerta, le dicen que no, usted viene decepcionado, que no sé qué, que no sé cuánto. Y entonces, por eso es que los vendedores son bien cotizados. Súper cotizados. Un buen vendedor en una empresa aquí, en cualquier parte, gana re bien. Porque son leones que no le tienen miedo a enfrentar el no. Entonces, pero eso mismo pasa en la iglesia. Entonces muchas veces uno, no, yo me voy a quedar ordenando aquí, hermano, me voy a quedar aquí, me voy a quedar esto otro. Entonces uno empieza a evadir esa responsabilidad cuando la misión es llevar el evangelio. Y qué rico se siente que usted lleve el evangelio y le tiren la puerta y le digan, no, mire, con usted no quiero nada, viejo. Está bien. Y dice la palabra del Señor que a usted no lo están rechazando, sino que el producto que están rechazando no es a usted. Usted no tiene que tomarlo personal. Si la gente le cierra la reunión, si el otro le tira la puerta, usted no lo tome personal. Dice la Biblia que usted tiene que sacudirse el polvo y seguir en la misión, porque no lo han despreciado a usted, sino que lo han despreciado al dador de la vida. Denle un fuerte aplauso pues al Señor esta tarde. Entonces, vea qué fácil es perder el objetivo y perder la misión. Entonces, por eso es que en los eventos acá, nuestra filosofía, ¿cuál ha sido siempre? De este ministerio, ¿cuál ha sido? ¿Qué nos han enseñado por más de 25 años acá? No traiga hermanos de otra iglesia. Hay que los pastoreen sus pastores. Suficiente lío tenemos ya con los que hay. ¿Cuál ha sido la misión? Invite a amigos, gente nueva. ¿Por qué? Porque, pues sí, como siempre lo hemos dicho, ¿de qué nos sirve tener lleno toda esta silla, todas aquí y allá el otro? Hermanos de otras iglesias. ¿Para qué no? O sea, eso no tiene sentido, darnos a tol con el dedo que montón de hermanos y topada la iglesia de tal iglesia, otro de tal iglesia. Y entonces
Eso no tiene sentido, no es gente nueva en el evangelio. Entonces uno puede tener llena la iglesia, pero ¿de qué sirve que la tenga llena de un montón de hermanos? No sirve de nada, usted se está dando al tol con el dedo. Pero esta misión no ha sido tan fácil, porque nadie quiere empezar. Todo el mundo quiere empezar con gente ya hecha. Pero esto no ha sido fácil, el poder implorar. Por ejemplo, si usted quiere buenos vendedores, es sencillo. Usted va a la competencia y ve los mejores vendedores y les ofrece un doble salario y usted ya tiene un buen vendedor de hoy para mañana, para que lo entendamos. Usted quiere tenerla llena la iglesia y rápido va, ofrece y lo tiene llena de hermanos. Pero eso es autoengañarse. Pero ya un vendedor nuevo, formarlo, que le entienda, eso lleva años. Décadas le podría decir. Pero ya ahora, 20 años después, le puedo decir que es efectivo. Por ejemplo, todo el cuerpo pastoral de la iglesia, todos son hijos de este ministerio. No hay ni uno de otra iglesia. Todos son hijos. Aquí se convirtieron hace 20 años, hace 15 años, todos, uno por uno. Pero viera qué feo es estar lidiando con hijos de otros. Y que lo empiezan a comparar y que no sé qué, que no sé cuánto. Eso es horrible. Como que la mujer le empieza a comparar con el otro que tenía. Pero ya en 25 años acá hay un cuerpo que todos aquí nos convertimos, todos. Nuevos, no de otra iglesia, acá nos convertimos, acá. Démosle un fuerte aplauso pues al Señor. Vea qué fácil es perder el objetivo. ¿Y por qué le digo eso? Porque ¿de qué serviría tener 20 pastores y todos de otra iglesia? No te serviría de nada. Autoengañarnos. Pero ha llevado más de 20 años. Que nazcan, que sean obreros, que abran el hogar, que después sean coordinadores, que después sean pastores, de pastores. Ha sido años. ¿Por qué razón? Para no perder el objetivo. Le estoy hablando a nivel de iglesia. Ahora veamos su caso. Usted como persona. Usted que me escucha. Usted que estuvo en cuidados intensivos. Le dijeron que comprar el nicho ya. Dios lo rescató, lo sanó, lo levantó. Y a estas alturas de la vida, usted siguió echando tortillas como que nada pasó. Siguió allá como que nada pasó. Se ha desviado del camino. Es importante enderezarlo, porque cuando Dios ve que uno anda por el otro lado, entonces dice acá que Dios viene con su ira y con su disciplina y lo endereza a uno. Y lo endereza. Nos guste o no nos guste, nos endereza. Yo recuerdo de un cliente que nosotros teníamos, y llegaron unos clientes a asaltarlo. Y ese cliente este señor, lo asaltaron los clientes, le quitaron un carro y le pegaron 4 balazos. Y entonces recuerdo de las palabras antes que lo operaran, porque cuando iba con los 4 impactos, él era doctor y entonces dijo: llévame al San Bartolo, porque ahí en el San Bartolo, como hay un montón de baleados, es el mejor hospital para personas que van baleadas, porque los doctores tienen práctica con baleados. Y entonces, en medio de la situación que se había dado, él dio la orden que lo enviaran ahí.
Alguien puede pensar allá arriba, ¿verdad? Imagínense, eso es lo que le digo. Entonces lo envían ahí y entonces ya lo hacen firmar, dice, porque ya lo iban a intervenir, pero este doctor logró vivir después. Ahí iba a morir él, literalmente. Ese era el último día. Pero milagrosamente, Dios obró y lo levantó. Y salió bien todo. Pero él siguió como que nada pasó. Para no cansarle, ya murió. O sea, no entendió el propósito que Dios lo había levantado. Entonces uno debe de saber las situaciones en donde usted ha estado entre la vida y la muerte y ya no había más. No había una segunda oportunidad. Y a partir de ahí uno tiene que enrumbar la vida. ¿Para qué? Para el propósito de Dios. Por ejemplo, siempre el pastor nos ha recalcado esto. A la edad de 42 años él inició este ministerio. Pero si usted le pregunta, lo inició no porque así nomás, él tenía un propósito. Entonces por eso es que no nos importa que eso esté así, porque estamos cumpliendo un propósito. O sea, por eso es que usted tiene que entender cuál es su propósito. Y entonces, y sin duda, si Dios lo ha rescatado y si usted está aquí, no es para que siga marihuaneando, ni para que siga mujeriando, ni para que siga siendo rebelde en la iglesia. O sea, no es para eso. Es para que se cumpla el propósito que Dios tiene en su vida. Y si usted lo cumple el propósito, entonces el Señor va a estar contento con usted, como hubiera estado con Saúl, si Saúl hubiera sido obediente. Pero cuando uno, dice el pastor, si yo no hubiera tomado el compromiso a esa edad de 42 años, siempre hemos escuchado una frase, ya hubiera un gran roble, una gran ceiba en mi tumba. Sin duda, hace años hubiera muerto. Y no solo él, quizás también nosotros. Entonces, ¿qué le quiero decir con todo esto? Entonces, uno tiene que entender, usted tiene que tenerlo claro, porque si usted no lo tiene claro, se va a perder. Y si usted se pierde, va a venir la enderezada y no va a ser fácil, Qué galán que en esas enderezadas Dios en algunas ocasiones diga, le voy a dar otro poco de vida. Pero yo aquí he visto un montón de hermanos que Dios ya no les dio más vida, se los llevó. ¿Se salvaron? Sí, se salvaron, pero ya no les dio más vida. Entonces, la idea es no perdernos en el propósito. ¿Cuál es su misión? Y sin duda, no es para que usted ande alejado de Dios. La misión siempre va a ser para que usted se inserte en el propósito del evangelio, que es llevar la palabra de Dios. Aquí hay una forma para hacerlo. Solo es tan fácil. No necesita ir a China a predicar. Sencillo, como abrir un hogar de restauración, ya usted está cumpliendo un propósito ahí a los vecinos. Ya ahí usted está vendiendo lo que Dios quiere que usted venda, pues. Es el evangelio de Él, para que lo entendamos. Cierre sus ojos y oramos al Señor.